En un artículo titulado La República Democrática en la Constitución Mexicana, publicado en 2011, el jurista y político mexicano Jorge Carpizo MacGregor define la democracia como el sistema en el cual los gobernantes son electos periódicamente por los electores, el poder se encuentra distribuido entre varios órganos con competencias propias y con equilibrios y controles entre ellos, así como responsabilidades señaladas en la Constitución con el objeto de asegurar los derechos humanos que la propia Constitución reconoce directa o indirectamente. Para este destacado mexicano, que fuera en su tiempo presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la democracia presupone una constitución, un orden jurídico y un Estado de Derecho que, en sus transformaciones a través del tiempo, mantengan las libertades y los derechos fundamentales de las personas. La democracia, entiende Carpizo, es un fenómeno dinámico y expansivo, es decir, histórico. Problemas que realmente no lo eran hace unas cuantas décadas o años atrás, ahora hay que enfrentarlos y resolverlos, cuidando el respeto a los derechos de las personas. En su versión original, dice este autor, la Constitución de 1917 delimitó nuestra forma de gobierno en su artículo 40. Es una república democrática. Fórmula, dice Carpizo, idéntica e ininterrumpida desde 1857 y que la encontramos en nuestro país desde 1823, afirmada y reconfirmada en los dos documentos constitucionales de 1824. Tal fórmula, continúa escribiendo quien también fuera rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, se vivifica y actualiza en los artículos constitucionales que norman las características y elementos de la República Democrática. Y pone como ejemplo la concepción de la democracia incluida en la reforma de 1946 al artículo 3. En este extraordinario precepto de la Constitución mexicana se establece que la democracia no es solamente una estructura jurídica y un régimen político, sino que es además un sistema de vida fundado en el constante mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. En México, comenta Carpizo, la República Democrática, desde la Ley Fundamental de 1857, integra los derechos humanos y la concepción de justicia social que se proyecta en toda la Constitución actual. Democracia y desarrollo económico, social y cultural del pueblo van unidos para que realmente sea un gobierno del pueblo, para el pueblo. En el marco de la visión histórica en el que los preceptos constitucionales se van enriqueciendo a través de la experiencia y evolución del pueblo mexicano, Jorge Carpizo afirma que no puede existir una democracia real y consolidada donde gran parte de la población sufre miseria y no cuenta con los niveles mínimos de bienestar. Es por ello que la dinámica entre libertad e igualdad es un principio básico de la República Democrática. La igualdad, dice el jurista, tiene dos dimensiones. Todos los individuos debemos participar en la formación de la ley y todos debemos ser iguales ante la ley, lo que implica que ésta debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales. La propia libertad no puede subsistir sin igualdad, porque en caso contrario se corre el peligro de que se pierdan los mínimos de consenso indispensables para la democracia. Ante estas reflexiones me pregunto, ¿cómo podrá entonces subsistir la República Democrática en México sin los mínimos de bienestar que aseguren la existencia, el nivel educativo y la calidad de vida necesarios para ello? O si se quiere, parafraseando esa parte medular del artículo 3, ¿cómo imaginar que la democracia sea verdaderamente un sistema de vida sin un verdadero mejoramiento económico, social y cultural del pueblo? Es cierto, de acuerdo con el más reciente informe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en las últimas décadas México ha avanzado en el Índice de Desarrollo Humano, que mide los mínimos de bienestar de la población. Sin embargo, a todas luces ese avance es insuficiente como para pensar que socialmente hemos superado el mayor problema de nuestra historia, en bien de las generaciones futuras y de la República Democrática que decimos ser. Baste considerar, por ejemplo, que con base en datos recientes del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, cerca del 45% de la población mexicana vive en condiciones de pobreza y alrededor del 8% en pobreza extrema.
¿Cómo se puede participar en las tareas de construir una ciudadanía activamente comprometida con la democracia si la sobrevivencia económica, la baja calidad de los servicios públicos y la constante inseguridad ocupan la mayor parte del tiempo, del estado de ánimo y energía de los mexicanos? ¿Y qué decir de la desconfianza en las instituciones, el autoritarismo en el ejercicio del poder, la corrupción e ineficacia gubernamental, cuyas consecuencias ponen en duda la viabilidad de la democracia para millones de mexicanos? Todo esto nos regresa a la reflexión central de Jorge Carpizo. Los derechos humanos poseen fuerza expansiva, dice el jurista. La democracia goza de esa misma característica y es natural, porque no puede existir democracia donde no se respeten los derechos humanos y estos realmente solo se encuentran salvaguardados y protegidos en un sistema democrático. La mención que hace Carpizo al artículo tercero en su escrito sobre la República Democrática no es en modo alguno casual o accidental, no solo por la definición que aporta de la democracia, sino porque lo hace precisamente en el precepto constitucional dedicado a la educación. El significado es inequívoco. Educar en la democracia no se reduce a entender sus principios y atributos. Es necesario, en cambio, asumirla como parte de la tarea cotidiana del ciudadano, el compromiso ineludible de contribuir desde la trinchera que se ocupe al mejoramiento económico, social y cultural del pueblo. No conozco mejor definición que esta del ser mexicano.